explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos. No entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Saludos, estimados hermanos, bienvenidos a un programa más de Testigos de la Alegría y de la Vocación. Les saluda muy cordialmente el seminarista Kevin Vargas de la Arquidiócesis de San José. Estamos ya en nuestro segundo programa de este mes de febrero. También contarles que el pasado domingo 8 de febrero, hemos retomado el proceso formativo acá en el Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles, tanto en la parte del introductorio, en la sede del introductorio en Agarita, como aquí en Paso Ancho. Entonces pedirles, como siempre, que eleven una oración a nuestro Señor por cada uno de nosotros, para que este año formativo sea de mucho provecho a nivel humano, a nivel espiritual, a nivel intelectual y a nivel pastoral. El programa de hoy es muy especial porque, bueno, uno de nuestros presentadores hoy está en calidad de invitado, ¿verdad? Ustedes ya lo conocieron durante el año anterior, y se despide hoy del programa porque va a estar en una nueva comisión. Como ustedes bien saben, nosotros cada cierto tiempo vamos rotando en alguna de las comisiones. Entonces a nuestro hermano Andrés pues le han dispuesto otra, bueno, es la misma comisión, ¿verdad? Nada más que ya en la parte general. Entonces este programa es para agradecerle el servicio a nuestro hermano Andrés y también despedirlo. Andrés, bienvenido. ¿Qué se siente pues estar hoy ya como invitado? Muchas gracias, Kevin, y saludos a todos los hermanos que nos siguen por medio de los distintos medios de comunicación. De verdad, estoy muy contento de iniciar este año formativo. De verdad que sí, ya una experiencia nueva, ya una etapa nueva, ya la de formando pastores, la que antes se conocía como la etapa teológica, ya en mi 5.º año de formación también. Entonces estoy muy contento, sin duda alguna. Me entristece un poco el tema de que, como ahora lo decía Kevin, vamos cambiando de servicios. Normalmente en son 2 años, pero particularmente ahí pasó una situación, valga la redundancia, muy particular, que es que los padres formadores y los hermanos me pidieron el servicio de la coordinación de la Comisión de Medios de Comunicación del seminario. Así que no me desdigo del todo. Continúo con todos ustedes, pero desde otra parte, desde detrás de cámaras, desde todo el tema de la logística y demás. Entonces, como tal, si ya el tiempo no me daría como para seguir compartiendo, hermanos, con ustedes, pero sí, pero aquí seguimos muy unidos en la oración y sin duda alguna también aquí en esta aventura de la vocación, en esta aventura de la santidad que vamos construyendo juntos. Así es, bueno, el día de hoy, como hemos mencionado, pues Andrés se despide, ¿verdad?, del programa. Invitarlos de una vez para la próxima semana porque tendremos... Sorpresas. Tenemos algunas sorpresas. Sorpresas, ¿no? Tenemos algunas sorpresas, casi me voy, ¿verdad? Sí, casi, son sorpresas. Bueno, invitarlos entonces la próxima semana, el jueves a las 8, ¿verdad? Sí. En el mismo horario, para que sigan el programa. Tal vez vamos a comenzar entonces Con una oracióncita, Kevin. Pues sí, sí, cierto, se me había olvidado, qué barbaridad. Eso fue una anécdota de mi primer programa, que se me olvidó rezar al inicio. Bueno, está bien, hermanos, entonces ahí los que nos están viendo, escuchando a través de la Red Nacional de Medios Católicos, les invito a unirse con la siguiente oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, por el don de la vocación. Te damos gracias porque nos has llamado a cada uno de nosotros. Has pronunciado, Señor, nuestro nombre. Desde el momento de nuestro nacimiento, de nuestro bautismo, Señor, nos has llamado a la vida, nos has llamado a la santidad y también de una manera particular nos llamas a una vocación especial, ya sea en la vida matrimonial, en la vida religiosa, consagrada o en la vida sacerdotal.
Ponemos en tus manos, como hemos dicho al inicio de este programa, este año formativo 2026, para que sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Te pedimos por todos los jóvenes que nos ven, quienes nos escuchan también, que tienen tal vez alguna inquietud vocacional, para que tú les guíes y les animes. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, y aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, esposo casto de la Virgen María, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Andrés, vamos tal vez a comenzar con la siguiente pregunta. Pues es lo propio de este programa, ¿verdad? Como su título lo dice, Testigos de la Alegría y de la Vocación, es poder compartir la experiencia de sentirnos llamados por el Señor, ¿verdad? De sentirnos vocacionados por el Señor. Ustedes lo han visto o nos han escuchado, ¿verdad? Que vienen vocaciones distintas, matrimonios, religiosos, religiosas, sacerdotes, familias, ¿verdad? Entonces es esto, ¿verdad? Sentirnos llamados por el Señor. A nivel de su vocación, a nivel vocacional, ¿qué ha significado este programa para usted, verdad? ¿Cuál es la diferencia o qué le ha aportado este programa, digamos, piense tal vez en los años que no estuvo en él, ¿verdad? Y el año pasado que estuvo acá en el programa, ¿qué ha significado para su vocación poder compartir con tantas personas en este programa? Bueno, se me vino a la mente recordar cuando mi compañero Luis Roberto, que en ese momento estaba asumiendo la decanatura, que allá está detrás de cámaras, es ahora el que nos va a ayudar con todo el tema de las cámaras. Entonces, bueno, cuando él se me acercó y me dijo el servicio que me pedían, yo tenía en mente otros, de verdad, sinceramente, por la cabeza ni me pasó testigos, de verdad que no. Cuando me dijo, yo sí me sorprendí. Bueno, los dos que me dijo me sorprendí mucho y me agarró mucho susto. Entonces, y a mí siempre, digamos, siempre se me ha hecho fácil el hablar. El hablar, a mí me gusta mucho hablar. Yo creo que es lo que más disfruto hablar. Que lo diga Kevin, ¿verdad? Y a mí me molesta mucho porque hablo mucho, dicen. Pero el hablar frente a una cámara, yo me enclochaba. Y yo decía, ¿qué voy a decir si digo algo mal? Si digo una herejía. Y ahora en un programa de que tiene que ver con temas hasta que toqué algún momento de algún tema teológico. Yo decía, yo todavía no he estudiado ni teología, que si yo me equivoco, pero dije yo no. Si el Espíritu Santo y los padres confiaron en mí, yo también tengo que confiar en mí y vamos. Y entonces, sin duda alguna ha sido un gran reto y vocacionalmente para mí me ha dejado el aventurarme a lo desconocido. El que muchas veces yo he traído un guión para compartir con la gente y la conversación tornaba otra cosa que me sorprendía, que tal vez yo compartía con algunos compañeros o algunos de los invitados que yo traía antes del programa para que contextualizar un poquito qué era el programa, qué era lo que íbamos a hablar, qué era el sentido del programa. Y cuando llegamos al programa era otra cosa que surgía, y digo, yo era también asombrarme de la historia que el Señor quiso suscitar en ese momento. Y entonces creo que me dejó esa capacidad de asombro y esa capacidad de aventurarme a lo desconocido, como es el mundo de las redes sociales, que es un mundo muy desconocido hoy, pero que de verdad hay que remar mar adentro. Y eso me hizo en mi camino vocacional eso. Me dio mucha seguridad en el hablar, como les decía, en hablar en cámaras, en compartir un mensaje, en concientizar también el tema de las redes sociales en el camino vocacional, los riesgos que también, porque sinceramente uno puede caer también en el tema de la vanidad, de meterse a los comentarios, qué es lo que le dicen, si se vio, si fue muy visto o no. Y entonces, y creo que eso, hoy en día se ha visto muchos influencers en eso. Y también en centrar en mi vocación y decir, es lo esencial, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por llevar un mensaje de Dios, por el llamado vocacional, o lo estoy haciendo para que me vean a mí, para que vean a Andrés? Y al final, llego siempre a la conclusión que si ven a Andrés, no ven nada. Pero si ven a un joven que se llama Andrés, que está siguiendo a Cristo, están viendo a Cristo, no me están viendo a mí. Y esa ha sido la intención y lo que me ha aportado tornar también eso de la parte humana, que sin duda alguna se me traslada a la vocación. Bueno, ahora que usted nos contaba esto, ¿verdad? Yo, de cierta manera, también me siento un poco identificado, ¿verdad? De hecho, Iniciamos juntos. Iniciamos juntos, ¿verdad? En el programa, pero
Yo siempre tengo presente una frase, ¿verdad? Que decía que Dios capacita a los que va llamando, ¿verdad? Ujú. De verdad que uno cuando entra al seminario no se imagina hacer muchas cosas, ¿verdad? Y Sí. Dios lo va capacitando, ¿verdad? Poco a poco a uno. Andrés, bueno, durante este año que usted ha estado en este programa, como decía yo al inicio, pues ha tenido la oportunidad de compartir con distintas vocaciones, Ujú. ¿verdad? Por ahí vi que invitó sacerdotes, que invitó laicos, solteros, matrimonios, ¿verdad? ¿Qué ha significado también para su camino cristiano, para su camino vocacional, para su madurez humana también? Compartir con esos jóvenes, con esos laicos, con esos matrimonios, eh, ¿qué ha significado para usted? Ha significado la riqueza de la pluralidad que tiene la iglesia. Porque tal vez uno viene, digamos, de la historia, uno viene ya con, digamos, ciertos estilos de vida, digamos, muy de cerca con la vida consagrada, muy de cerca con la vivencia, digamos, sacerdotal, de la vida sacerdotal, pero los que, digamos, más me impresionó un poquito fue con el tema de los laicos, principalmente con jóvenes. Ujú. Y puntualmente ahorita se me vino a la mente el programa que hice con Noelia Vargas, De Puriscal, de de hecho. Puriscal, sí, la que fue a las Olimpiadas. Ella también me impresionó mucho, de ver esa, digamos, esa otra cara de la iglesia que, sí, yo sé que están los grupos de jóvenes, todo esto, pero ver ya la vivencia de una joven que tuvo la fama aquí en su mano izquierda, pero en su derecha sigue manteniendo al Señor y siguió sosteniéndose por esa relación con el Señor, que al final esto queda a un lado y lo que va a prevalecer es la relación con el Señor, que ella lo hizo ver. También recuerdo con los padres, fue muy bonito porque era las vísperas de que se iban a ordenar los padres de arquidiócesis. En ese momento fue con Oscar Mario y Eric. Y bueno, Juancho no, Ah, ¿verdad? no, no, mentira, es que con Eric me acordé que hice otro programa Oscar Mario para y otra Juan cosa. Manuel. Sí, fue con Juancho, el padre Juan Manuel y con Oscar Mario. Entonces fue también muy bonito. Y fue mi primer programa ya solo con ellos. Entonces también fue muy bonito compartir esas primicias, compartir esas primaveras de la ordenación sacerdotal de ellos. También con la vivencia de la vida consagrada con un fraile que no conocía. Y entonces fue muy bonito conocer esa parte de esa historia que yo decía, si ya la hubiera conocido, tal vez no hubiera tenido ese asombro. Me asombró mucho eso. Este, y, y sí, fue conocer esa riqueza de la pluralidad. Y con los jóvenes, principalmente con Noelia, fue uno de los que recuerdo muy bien, que me impactó mucho. También se me olvidó ahorita con María Ángel, se me había olvidado ese programa con María Ángel, que también fue muy bonito, que era una muchacha socióloga, Ajá, el que UCR. yo lo catalogué, lo puse así, viviendo la fe en el desierto, y era un desierto de la fe, era un desierto de Dios, que con ella nadie más podía compartir su fe, y se mantuvo firme. Una carrera que es muy, muy confrontativa a nivel de la fe, igual que Claro. la filosofía. Entonces, ¿verdad? Si no se logra llevar ese equilibrio, es muy confrontativa. Entonces, me sorprendió mucho ese programa y de ella que, sí, estaba en los grupos y todo, pero esa vivencia, esa sequedad tal vez que vivió de compartir su fe en la universidad. Entonces eso, la pluralidad, sin duda alguna, y los contextos que a veces uno es inimaginable. Y el montón de testimonios también que uno veía en los comentarios, que tal vez otros compañeros le habían escrito, que el de la cárcel y todo eso. Esas cosas que uno va viendo en este programa, que tal vez en un momento sean muy visto, en otros no, pero al final, aunque llegue una persona, Vale la pena por vale lo la menos. pena. Y aunque yo tuviera ese encuentro con esa persona, logré yo ver la historia de Dios en el paso de Dios en la vida de la otra persona. Entonces también es una riqueza muy, muy bonita que tiene este programa. Claro, por eso le hacía la pregunta, ¿verdad? Porque yo creo que un gran error a nivel del tema vocacional, ¿verdad? Es creer que vocación es nada más, Sí, digamos, sacerdotes o religiosas, ¿verdad? religiosas. Pero Dios nos llama a todos a una vocación particular, a una vocación Ujú. específica, ¿verdad? Y ver esta experiencia, digamos, que usted ha tenido de compartir con todas estas vocaciones, también nos hace referencia a este camino, ¿verdad? O este tema tan actual, digamos, que hemos escuchado mucho el tema de la sinodalidad, ¿verdad? Ujú. También.
Andrés, bueno, ahora usted comentaba este detalle, ¿verdad? De los comentarios, ¿verdad? Que las Sí. personas que comentan Hay que nos por... dejen los comentarios también en este Ajá, programa. exactamente. Las personas que comentan ahí por las redes sociales, ¿verdad? Me acuerdo la experiencia del Jueves Santo del año pasado con el padre Andrés Constantino, Ujú. ¿verdad? Que yo realicé ese programa con él sobre el tema del Jueves Santo, de la Eucaristía, ¿verdad? Y esto. Y me contaba unos días, como un par de días después, el padre Andrés, que otro sacerdote le escribió, ¿verdad? Él, y le dijo lo siguiente: muchas gracias por ese programa, por lo que habló, porque gracias a él he podido tomar una decisión muy difícil que tenía que tomar. Y ese programa, ¿verdad? Fue un instrumento para que Dios lo iluminara, ¿verdad? Ujú. A partir de esta experiencia, ¿verdad? Que yo tuve el año pasado, pero me imagino que usted ha tenido también varias experiencias en ese sentido. Si nos pudiera contar alguna o algunas anécdotas sobre algún comentario que ha recibido en las redes sociales o en las parroquias, ¿verdad? Cuando vamos a las parroquias, alguna persona que se haya acercado y que le diga: mira, Andrés, qué bonito ese programa, qué bonito eh, el tema que trataron, ¿verdad? Este programa, Dios me habló de esta manera. ¿Alguna anécdota al respecto? Vamos a ver. Sí sé que hay, porque sí recuerdo, pero ahorita se me fue. No lo tengo muy marcado. Pero recuerdo ya. Recuerdo el del Día de la Madre. El del Día de la Madre que fue muy emotivo para mí. Sinceramente fue muy emotivo. Ahí hasta se me hizo un nudo y todo en ese programa. Casi suelto el llanto. Ahorita lo podemos comentar un poquito más, pero recuerdo una amistad, bueno, la conocí en una de las parroquias de pastoral que hice, que me escribió por WhatsApp luego y me puso que muchas gracias por la fortaleza, porque ella necesitaba fuerza para seguir, digamos, su camino, que había perdido a su esposo, entonces el tema de la crianza con los hijos y ya grandes y todo. Recuerdo eso, que algo me mencionó de eso, pero ahorita se me fue, tendría que revisarlo, pero sí recuerdo eso, que ese programa sí recibí 3 mensajes puntuales de que fue que a personas les llegó. Y otro fue que el que realicé con el padre Manuel Chavarría, de las renuncias de la profesión, era para Cuaresma, acercándose ya a la Semana Santa, era muy cercano, y era el tema de las renuncias. El padre lo enfocó en el tema de la renovación de las promesas bautismales y las renuncias que hacemos en la vigilia pascual, y que explicó algo pero precioso, y que a mí me impactó mucho, de verdad, y espiritualmente me ayudó mucho a vivir esa semana. Y también les dije a una pareja de la Legua de Acerrí, donde yo estaba haciendo pastoral esa Semana Santa, que vieran ese programa como preparación para la vigilia pascual, para ese momento, porque ellos no lo habían visto, tal vez no seguían mucho el tema del programa de testigos, y lo vieron y me dijeron que tuvieron una vivencia totalmente distinta a lo que era la vigilia pascual, porque ellos este año se habían propuesto vivir la Semana Santa, vivirla radicalmente, vivirla con mucha intensidad, y ese programa les sirvió mucho. Entonces eso también me impactó mucho, sin duda alguna. Y algo, Kevin, que digamos no era tanto relacionado con el programa, este, pero que sí me pasó, y yo aquí es donde digo, el don de la palabra, y que Jesús se vale de la palabra de uno indigno y en muchas ocasiones inútil siervo del Señor, que en la Semana Santa, en un pueblito, una filial, para no decir de dónde, solo el padre que, Un lugar de la Mancha. si el padre me escucha, se dará cuenta. Pero, bueno, el padre estaba confesando, y entonces yo estaba hablando y una muchacha se levantó y se fue a confesar, y después el padre me decía, se lo digo para ver el poder de la palabra que tiene de ser instrumentos, que por algo que yo dije, que no recuerdo qué era, la muchacha se fue a confesar. Y al final no fui yo, fue Dios. Y entonces eso también me ha pasado, que al final yo al inicio me preocupaba qué iba a decir, qué no iba a decir, y al final digo que fluya el Espíritu Santo, y que tal vez una palabra pequeña haya podido ayudar a alguien que lo escuchó por radio y que ni siquiera tiene por medio de qué contactarse de uno, y uno prefiere sinceramente, pidiéndole mucho al Señor la humildad, que sea así, para no uno llenarse. Diría una monjita que ya murió, que yo quería mucho, decía, que no lo enfermen, porque lo van a enfermar, decía ella. Cuando uno recibe un halago, me van a enfermar. Entonces yo creo que
si no recuerdo, es por algo, digo yo, para que quedara así en oculto, si no recuerdo algo más fuerte. Sí, claro, bueno, le preguntaba porque precisamente la riqueza de este programa es, como hemos dicho, compartir esa experiencia, ¿verdad? Sí. Entonces, las personas que nos ven, que nos escuchan también, pueden palpar en esas personas, en esos invitados también la acción y el paso de Dios, ¿verdad? Sí, y ver que en el testimonio que contó la persona, algo se refleja en la vida de ellos y Dios ilumina desde ahí también. Así es. Bueno, Andrés, ahora que usted tocaba este detalle de los programas, quisiera, bueno, realizarle dos preguntas. ¿Cuál fue más bien, tal vez el programa más retador por X o Y situación, digamos? Sí. ¿Verdad? Y también, ¿cuál ha sido, yo sé que ha habido muchos programas muy hermosos, muy bonitos, pero ¿cuál ha sido o cuál fue su programa favorito y por qué? Bueno, el más retador fue el que hice con Lisette Castro. Lisette Castro, sí, estoy bien, sí. Sí, sí. Bastante, sí. Sí, porque yo tenía un día conversando con Juan Carlos, y me dijo, Andrés, ¿por qué usted no invita a fulanita o a otra, digamos, sí, me mencionó en ese momento a otra persona, y entonces yo decía, bueno, sí, puede ser, pero cuando a mí se me vino a la mente, pero sí, no, pienso que esta, y yo pensé a mis adentro, Lisette Castro, y le pedí a un padre que me ayudara a contactarla, y vino Lisette Castro, y para mí, porque yo siempre le había visto en tele, Claro. Nunca había tenido contacto así con una periodista, tal vez, el impacto que ella tiene en sus redes sociales y en sus programas. Es una profesional y sin duda alguna ha sido un trabajo de excelencia. A mi parecer, ha sido un trabajo de excelencia el que ella ha realizado a lo largo de su carrera. Una carrera muy, valga la redundancia también, una carrera muy rica, no sé dónde viene redundancia, pero está bien. Una carrera muy rica, sin duda alguna. Entonces, de hecho, que yo me puse muy nervioso porque decía, yo, que no estudié nada de comunicación, no, tal vez algo que uno sabía, algún taller que llevó en la universidad, tal vez algunos cursos, pero no periodismo. Y yo entrevistar a una periodista, decía yo, y fue un programa muy bonito, sin duda alguna muy bonito, muy retador, muy nervioso estaba yo, y yo de hecho le dije a ella, si yo me enclocho, usted sigue, y no me enclochemos, bien, fue muy bonito porque lo disfruté. Fue una conversación y ella me hizo sentir cómodo, por eso mismo, porque fue una conversación y ella años de experiencia, porque también suele pasar mucho que cuando uno llega aquí al set, uno es el que tiene que darle la seguridad al invitado, porque tal vez no están acostumbrados en el tema de las cámaras y demás, otros sí, tal vez otros que han invitado sí. Por ejemplo, un compañero en su momento invitó a Saray, que también era periodista, y así. Entonces, tal vez a algunos se les da más. O el padre Manuel Chavarría, que el padre no le cuesta hablar en cámaras, él es muy suelto para hablar y es muy hábil en eso. Entonces, yo en eso, digamos, yo me sentía en confianza, porque, como le decía, uno tiene que tal vez irradiarle la seguridad a la otra persona, porque si la otra persona se pone nerviosa y se enclocha, el presentador soy yo y tengo que solucionar. Sí, claro. Pero en ese momento era al revés, porque la experimentada era ella y yo no. Y era comenzando, yo no recuerdo cuándo fue, pero era comenzando. Fue de los primeros programas. Fue de los primeros, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces fue muy bonito eso, fue muy bonito y el contemplar la historia de ella también, ver el paso de Dios por la vida de ella, que nos abriera el corazón y ver también que ella, usualmente los programas que hace ella son testimoniales, muy similares, pero de otra, digamos, en otra línea, y entonces ella, también ver eso, que ella siempre es la que entrevista, pero ella verla del otro lado, ella contando su historia de sufrimiento, la historia donde ella se sintió abrazada y amada por Dios. Entonces, también fue muy bonito y sin duda alguna muy retador. No, es lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Que Dios va capacitando, porque Sí. yo me imagino que usted antes de entrar al seminario nunca se imaginó una entrevista con una periodista tan reconocida como Lisette, ¿verdad? Y el papel al revés. Y el papel todavía al revés, Porque ¿verdad? yo sé, donde me hubiera llevado, digamos, Dios, y si no estuviera yo en el seminario, o estando en el seminario, que uno lo pudieran llamar, lo pueden llamar a uno para hacerle una entrevista en algún momento. Y podría ser. Pero que yo fuera el que le hiciera una periodista reconocida, no. Sí, claro. Nunca me lo imaginé. Bueno, Andrés, tal vez, bueno, yo le preguntaba también por su programa favorito. No Sí. sé si hay uno, pero también le voy a dar el chance que también pueda decir dos. Porque yo sé que hay varios por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, favoritos fueron todos muy bonitos, para que nadie se me enoje. Pero para mí, el más emotivo, que me emocionó mucho por la persona que era, fue el del Día de la Madre.
que fue con mi profesora del colegio. Fue mi profesora del colegio que había perdido su hija. Era la profesora de música, de banda. Fue una relación muy bonita porque en la época del colegio, muy maternal, era la relación también, se tornó a veces muy, digamos, sí, la relación de profesora, pero también, ya luego que salí del colegio, seguí, ella me aconsejaba mucho en el colegio, en momentos, digamos, que yo llegaba a clase, llegaba con alguna situación, entonces ella me aconsejaba mucho. Y hoy en día también guardo un inmenso cariño, un inmenso amor. La quiero mucho a mi profesora, a Katy, Fernández. Bueno, Yesenia Fernández y el nombre de famoso, no, el nombre de, ¿cómo se llama? Conocida como Katy ese. Ajá. Entonces, ese fue un programa para el Día de la Madre, me propusieron que que lo hiciera yo y que buscara tal vez un testimonio de un padre con la mamá o demás. Y yo dije, sí, está bonito por el tema de la vocación, pero ya se había dado antes. Yo quería hacer algo distinto. Pensé en ella, pensé, en una mamá que ya pasó un momento muy fuerte, pero que seguía siendo mamá, que había perdido un hijo, pero seguía siendo mamá, en ese amor que nunca se acaba. Entonces, fue el de ella, sin duda alguna, porque, bueno, les cuento un poquitito, porque si no lo pueden ir a ver, de nuevo. Bueno, está en YouTube, Está en ¿verdad? YouTube, está en YouTube. Ahí lo pueden en la página del seminario, en la cuenta del seminario de YouTube, pueden ir a buscarlo, en el canal, sí, de En el YouTube. canal de YouTube. Ella perdió a su hija, entonces fue un momento muy fuerte para ella, son dos hijas, bueno, perdió a su mamá también y hace poquito perdió a su hermano. Entonces, eso no había pasado, que la muerte del hermano todavía no había pasado, entonces fue muy, muy fuerte. Digamos, ha sido una historia muy fuerte, pero cómo Dios ha salido al encuentro de ella, cómo Dios la ha sostenido, cómo Dios se valió de ese momento difícil de ella, donde ella en su total derecho tenía el derecho de decir, de tirarse a morir, como llamaban coloquialmente antes los abuelitas, o decir, perderle el sentido de su vida. Y Dios salió en ese momento donde ella estaba sufriendo más. Y me recuerdo que comenzó la conversión de ella, bueno, la conversión no, perdón, el encuentro después de la muerte de la hija, el novenario de ella que me pidió y yo le dije que fuéramos donde las Oblatas, salí un amor ahí en Moravia, en la capillita que está al costado del San Francis, la Santísima Trinidad, se llama la capilla, que le hicieran el novenario ahí. Todas las monjitas comenzaron a cogerla y ya iba más seguido y comenzó la adoración eucarística. Y entonces ella comenzó a sanar desde la adoración eucarística. Y ya luego otro montón, ¿verdad?, de cosas y momentos que ella fuertes ha tenido, pero sin duda alguna fue a los pies de Jesús Eucaristía, que mi vocación nació a los pies de Jesús Eucaristía, en esa misma capilla. Entonces para mí era muy emotivo, porque mi profesora, de que yo estuve con ella en ese momento difícil, yo le rezaba el novenario a la hija, entonces yo no había entrado al seminario todavía, fue antes de la pandemia, de hecho. Entonces esos momentos, y traerla a ella, yo no sabía si ella tal vez quería contar su historia, ¿no? Era la primera vez que tal vez lo contaba así en público. Entonces, fue un programa para mí muy emotivo, porque los otros tal vez yo no conocía mucho a la persona, o sí los conocía, pero digamos era en otro contexto, no contando su historia, como el padre Manuel ayudándonos en esa catequesis, el padre Oscar Mario y el padre Juancho, bueno, Juan Manuel, también contando eso, pero eran, hagamos, alegrías en ese momento difícil, entonces para mí fue muy emotivo, fue muy, también confrontador, porque ya también uno dar un mensaje distinto al que yo le pude haber dado en ese momento. Y recuerdo que me dijo que, ahorita se me olvidó la palabra, las palabras que ella me dijo, pero era en relación a María, ya me acordé, que la podía comprender más en este momento era María, que también perdió a su hijo. Y yo no me acuerdo que le dije eso en el momento, pero ya después sí tengo la noción. Entonces fue muy bonito porque ella me lo recordó en el programa. Y entonces también fue muy bonito para también ver el paso de Dios por esa relación que tuvimos con mi profesora y ver también todo eso. Entonces fue muy bonito. Como le digo, para mí todos fueron muy bonitos. En ninguno me sentí tenso, que yo dijera, no, no me gustó tanto, no. Pero ese fue para mí el más emotivo, el más significativo y ha sido significativo, digamos, en mi historia, tal vez en esta comisión de testigos y en los programas fue el más significativo. Sí, bueno, definitivamente, yo también, ahora que usted nos contaba eso, también estaba pensando un poco en
en algunos programas, y sí es cierto, digamos, aquellos programas en personas amigas que han venido al programa es donde uno tal vez lo disfruta más, ¿verdad? Por eso, Sí. porque a veces no conoce, o no conoce ciertas historias, ¿verdad? Cómo se fue tejiendo ahí. Andrés, tal vez, bueno, ahora antes de comenzar el programa, hablábamos de que muchas veces, bueno, en el caso de nosotros que estamos acá de presentadores, aunque la gente a veces sabe cómo nos llamamos, a veces no conoce mucho, Sí. ¿verdad? Porque nosotros traemos testimonios de personas, testimonios vocacionales, y ustedes los conocen, pero a nosotros, ¿verdad? Como que no, ¿verdad? Tal vez así, yo sé que para hablar esto se ocuparía todo un programa, ¿verdad? Pero así tal vez en resumido, en síntesis, ¿cuál ha sido su experiencia vocacional? Ahora que nos contaba usted, ¿verdad? Que ahora está en este otro, ya en esta etapa, digamos, ya de formando pastores, para que la gente también conozca, no solamente que Andrés es presentador, sino cuál ha sido la experiencia de sentirse llamado por Dios de Andrés. Bueno, yo lo comentaba al inicio del primer programa que habíamos hecho, el de bienvenida, cómo nació mi vocación. Mi vocación, para no hacerlo muy largo, por el tema del tiempo, nació a los pies de Jesús Eucaristía, en la capilla de las monjitas. En el colegio yo me preguntaba, me decían que si yo quería ser sacerdote o padre, yo decía que no, que yo quería ser padre de familia y demás. Yo quería estudiar medicina. La medicina me encanta, porque no puedo decir que no, me encanta el tema de la salud. Y, y en ese tema de ingresar a la universidad, de todo eso, comenzó una inquietud. Fui un día con mis abuelitos, ya los primeros viernes, donde las monjitas, porque ellas, ahí tenía un grupo de adoradores eucarísticos. Entonces, un día me consagraron a adorar y yo no sabía lo que era. Y ahí fui y entonces me dijo el padre, una vez a la semana, ahora sí, 1 hora a la semana mínimo de adoración. Y el Señor se valió de esas veces que yo iba, a veces iba caminando, a veces mi mamá me llevaba porque todavía no manejaba. Y ya después comencé ya a manejar, entonces yo ya iba solito, ya duraba más tiempo y demás. Y fue ahí que el Señor comenzó, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Comencé los procesos vocacionales, ¿verdad? Y todo eso, ya para luego, casi 5 años después, ingresé ya al seminario, sí, casi 5 años después, y sin duda alguna, las ilusiones que yo traía al inicio, no voy a decir que no están, sino que mermaron o bajaron un poco, cambiaron de sentido. Porque tal vez lo que uno le ilusiona al inicio, el tema de los ornamentos, el tema de, sí, vamos a ver, toda la parte ornamental, toda la parte de, eso uno lo ilusiona, sí. Y uno dice, sí, para servir al Señor y todo eso, pero me recuerdo que un padre me decía, sí, pero eso lo puede hacer de laico, eso lo puede hacer de laico, eso lo puede hacer de laico. Eso fue en los encuentros vocacionales. El año pasado, terminando, el padre Manuel Chavarría nos decía, para ser mártir y santo no se requiere ser sacerdote, no se requiere estar aquí, pero estamos aquí porque el Señor nos ha llamado. Y ahí fue donde yo digo, sí, yo estoy aquí porque el Señor simplemente me ha llamado y ha querido que yo esté. No he escuchado una voz aquí, pero ha sido una experiencia de Dios distinta. Ha sido algo que he tenido paz y alegría. He sido feliz, pero no idealizada, no una felicidad que siempre ando sonriendo. Bueno, mucha gente me dice que el tema de la sonrisa, que me da mucha vergüenza, pero es algo que he ido reconociendo, el tema de la sonrisa y el tema de la felicidad. He pasado momentos difíciles, duros, que mi mamá cuando yo estaba en primero, venía yo todo ilusionado, de introductorio aquí, en primero mi mamá, que estaba yo en primero y la primera semana, no, la segunda semana, mi mamá le diagnosticaron un cáncer, entonces fue difícil. Claro. Fue un Getsemaní para mí, porque eran iniciando la cuaresma. Fue un martes antes del miércoles de ceniza. Y fue todo un Getsemaní para mí eso. Y el aventurarme a decir, yo decía una frase, y que es un lema vocacional muy fuerte que tengo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero yo lo único que podía decir era, aparta de mí este cáliz. Y el aventurarme a la voluntad de Dios ha sido, pero lo magnífico, que a veces no lo entiendo, pero sigo caminando, porque confío. Me cuesta a veces, me cuesta confiar, pero sigo. Momentos difíciles también, como les decía, ese año un tema un tema de salud, no grave, pero sí algo que tenía que ponerle atención, que era muy complejo, el tema de, digamos, eran unas dietas y demás, entonces era muy difícil, mucha tensión, había un riesgo ahí de un tema fuerte, pero gracias a Dios nada, entonces también esa parte. Y el año pasado, que sin duda alguna fue el más fuerte, vocacionalmente,
humanamente y académicamente era el más fuerte, digamos, en la etapa, cerrando la filosofía. Entonces fue una mezcla de todo, porque sí, estas semanas de ingreso, el 9 de febrero del 2025, sí, 2025, estamos 26 ya, 2025, falleció mi abuelito y entrábamos nosotros a la misa. Yo tenía que dirigir el coro, faltando 10 minutos me dijeron, me fui. Bueno, yo no sabía qué hacer, pero ya ahí me llevaron y todo. Y entonces fue un año muy fuerte, porque era la primera persona más cercana a mí que fallecía, digamos, vamos a ver, de mi círculo, digamos, íntimo de la casa, de que mis abuelitos vivían a la par y yo me crié con mis abuelitos desde pequeño, entonces era lo más fuerte, digamos, y él estaba bien. Entonces ese golpe fue un golpe muy fuerte. Entonces, creo que vocacionalmente me he dejado caminar, el aventurarme a la voluntad de Dios, el abandonarme y confiar, en decir, tiro todas las seguridades, todas mis seguridades, porque sinceramente ya quedaron atrás. Muchas de mis seguridades tuve que soltarlas porque ya no aguantaba más, yo ya no las podía sostener más y las solté y decidí confiar. Y el año pasado sí, fue difícil, pero fue distinto porque me dejé llevar por el llamado, me dejé llevar por Jesús. Vocacionalmente ni espiritualmente me sentí nunca decaído. Humanamente a veces andaba medio, pero fue eso, abandonarme, dejar las seguridades y decirle, Señor, aquí estoy, haga a mí lo que quiera, que ya no soy yo, ya no puedo ser yo más, ya no puedo aguantar eso, siga usted. Bien, Andrés, bueno, nos quedan unos minutitos. Sí. Un mensaje final a las personas que nos han escuchado, que nos han visto a través de la Red Nacional de Medios Católicos, no solamente durante este programa, sino los que siempre han estado fielmente. Un mensaje de Andrés. Bueno, agradecerles sin duda alguna el que me hayan acompañado en esta aventura, de esta aventura que surgió en este caminar vocacional, que sin duda alguna para mí es hermoso. Tenía yo mis reservas para el tema de los medios de comunicación, pero el Señor me ha sorprendido. Así que déjense sorprender por el Señor y espero que lo que sigan estando en estos programas sea mucha bendición para ustedes. Y de verdad, déjense sorprender por el Señor, confíen en el Señor, descansen en el Señor, que sin Él no podemos hacer nada. No veo mi vida y no veo la vida de nadie sin que Dios esté presente, porque si no, no hay sentido. Yo quito hoy a Dios de mi vida y pierde el sentido. Un sentido profesional no existiría, un tema de trascendencia no lo veo. Y veo, déjense abandonar por el Señor, abandónense en la voluntad del Señor, abandónense en sus brazos. A veces cuesta, a veces decíamos un abrazo físico de Jesús, pero vayamos a la oración, hermanos. Hoy en día creo que el mundo nos está llenando de muchos ruidos y hoy es volver al ser, volver a mi intimidad, volver a compartir con el Señor, volver a ese silencio. Acallemos los ruidos que tengamos alrededor y entremos en esa intimidad con el Señor. Confiemos, es que no tengo otras palabras para decirles que confiemos. Y de verdad, sin duda alguna, agradecerle el año pasado en la parroquia de la Legua de Acerrí, en San Juan Evangelista que estuve, que yo sé que me acompañaron también en muchos programas, unas amistades que también ellos me decían ahí de la Legua, que hay una que me decía que solo veía el programa cuando yo salía, decía ella. Entonces, no, agradecerle y que siga viendo los programas aunque no esté yo. Siga viéndolos. Sí, porque no es a mí, es a Cristo el que realmente deben de ver. Y nosotros somos pasajeros, pero el que sigue permaneciendo es Cristo. Y de verdad, hermanos, ha sido muy gratificante el compartir con cada uno de ustedes. Y no me despido muy feliz, la verdad me despido muy feliz. Nostálgico porque sí, a mí me estaba gustando, me gustaba mucho el compartir y el venir y el buscar un programa, buscar un tema, pero no, me voy muy, muy feliz, sin duda alguna. No me voy, me quedo, pero de otro lado, y encomendarme sin duda alguna a sus oraciones. Si Dios lo permite, el 26 de abril, en la Catedral Metropolitana, a las 11 de la mañana, el señor arzobispo, a 4 compañeros más y a mí, nos van a recibir como candidatos. Somos admitidos a la admisión a las Sagradas Órdenes para hacer, esto es porque ven en nosotros personas idóneas, cuesta decirlo, pero aptas para ser sacerdotes y también confían en mi vocación
en nuestra vocación y nosotros respondemos al Señor también. Pero sin duda, sin las oraciones de ustedes no lo podemos, sin la gracia de Dios. Así que también invitarlos ahí, que si quieren ir también a la Catedral Metropolitana, ese día a compartir esa gran fiesta, que es el Domingo del Buen Pastor, 26 de abril a las 11 de la mañana, bienvenidos también. Así que, gracias, de verdad, muchas gracias. Bien, como lo acaba de decir Andrés, no se va del todo, ¿verdad? Está todavía acá en la comisión. La otra semana tenemos una sorpresa, ¿verdad? Tenemos sorpresas. Casi suelto la lengua. Casi suelta, pero inicio. tenemos sorpresas. Entonces, invitarlos a sintonizar el programa el próximo jueves a las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces tenemos esa sorpresa. Pedirles entonces también que, bueno, sigan rezando por nosotros, ¿verdad? Como dijimos al inicio, que hemos iniciado este año formativo 2026. Y también pedirles que puedan comentar ahí los que nos están viendo por las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido este programa? Y por qué no también sugerir alguna propuesta para un programa futuro. Sí, que quisieran ver algún testimonio o algo. Exactamente. Bien, estimados hermanos, hemos llegado entonces al final de este programa, Testigos de la Alegría y de la Vocación. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos Dios primero la próxima semana. Que el Señor les guarde y Santa María los proteja. Un abrazo. Y no se olviden de ser santos, sonrían, porque el Señor nos quiere felices. Dios los bendiga. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor, testigo, Señor, de